el acto tiene tres actos, como en el teatro. Una cosa más breve, que es pues las dos instituciones que han promocionado estas jornadas, que es el Gobierno de la Ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento, y la Universidad Oberta de Cataluña. Y en nombre de estas dos instituciones está la vicerrectora de la universidad, que es la señora que está aquí, que se llama Martínez Samper Pastora es el nombre, y la vicealcalde, que aquí llamamos tenienta de alcaldesa, que es una cosa un poco más complicado, teniente de alcaldesa, ¿no? Pero tiene que es esta señora, que ya se ve una señora un poco anciana, digamos, ¿no? pero tiene mucha historia, y que además es muy simpática. Como la vicerrectora. Gracias. Yo estoy muy encantado con estas señoras, y además ya hemos quedado para tomar una copa por separado. Muy bien. Bueno, Am Pastora, por favor. Gracias Jordi. Gracias a todos por estar aquí, a todos y todas. Bona tarda, benvinguts. Para la UOC, sobre todo para los responsables del programa de Ciudades y Urbanismo, para los profesores Jordi Borja y Mirela Fiori, era imprescindible dar continuidad a aquella iniciativa que empezó 3 años atrás en Quito, dando la réplica a la Conferencia de Naciones Unidas de Hábitat 3, con el foro de Hábitat Alternativo. Digo que era imprescindible porque esto es hoy, pero de este evento empezamos a hablar con Jordi hace muchos meses, y me consta que el esfuerzo por parte del equipo ha sido importante. Decía dar la réplica, toma del testigo, ¿no? En esta ocasión ha vuelto a contar con los 3 padres de aquella iniciativa, los profesores Fernando Carrión de Flaxo Quito, Michael Cohen de la New School de Nueva York y el mismo profesor Borja, un foro alternativo que reivindica el conocimiento académico, pero también el conocimiento práctico de los gobiernos municipales para enriquecer el debate público en torno a la ciudad, a la ciudadanía, al poder, a los derechos, ¿no? Y es precisamente por ese planteamiento crítico y radical del Hábitat 3 alternativo que la UOC se siente comprometida a seguir con la iniciativa, más allá de lo que ya sería mucho el programa de Ciudades y Urbanismo que decía antes. Básicamente por 3 razones. En la UOC nos hemos planteado el reto de transformarnos en una universidad global, pero no entendemos esta transformación hacia lo global sin lo local. Y sabemos que lo local son muchos locales, y en esa transformación estamos, que es un reto que sabemos que no es fácil, pero nos está costando esa transformación por dentro. Luego, porque también desde la UOC estamos comprometidos, y yo siempre hablo de un compromiso crítico, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que seguro que se ha hablado mucho este día y medio, sobre todo reivindicando el papel de las universidades en la construcción de esa agenda como pieza clave en la generación, pero también la transferencia y difusión del conocimiento que creamos necesario para abordar esos retos globales de esa agenda política internacional que, por lo menos por primera vez, o al menos en el papel, intenta romper esa dicotomía norte-sur, pero también que por primera vez habla de educación superior entre los objetivos que se marca. Y esto para nosotros como universidad nos baladí, pero pensamos que también en esa construcción crítica tenemos que estar. Y también, por último, porque desde la UOC también aspiramos a ser como un nodo de conocimiento, y en ese sentido muchas veces hacemos ese símil de... Nos recuerda mucho las universidades y los campus de las universidades a las ciudades. Decía un nodo de conocimiento que permita conectar precisamente ese conocimiento académico con el que está fuera, en otros espacios, en museos como este, pero también en los municipios, en otros colectivos, porque somos conscientes de que el conocimiento ya no está solo en las universidades, y para que crezca y tenga un sentido lo tenemos que conectar así.
a mí especialmente me gusta que este retorno público sea un espacio como el MACBA, ¿no? Que es un museo, y que estas conclusiones que ahora escucharemos se hagan en un acto público abierto a todo el mundo. Bueno, me parece especialmente no solo simbólico, pero también, ¿no? Y por eso mismo es un privilegio estar aquí con todos vosotros, con ganas de conocer esas conclusiones, esos resultados de ese día y medio que ya me avanzaban antes, muy intensos, y por supuesto escuchar la conferencia del profesor de Sousa. Así que nada, yo también agradecer a los organizadores, al Ayuntamiento de Barcelona, que haya no solo dado apoyo, sino también se haya implicado, a la colaboración del CIDOB y también del MACBA, y por supuesto a todo el equipo de la UOC, que sé que han estado muy implicados, a ponentes y asistentes a las conferencias, y también, y espero que haya algunos en la sala, curiosos y curiosas como yo, que hemos venido aquí a aprender y a obligarnos a reflexionar de todo lo que habéis estado hablando estos 2 días. O sea que sin más, muchas gracias. Pues muchas gracias. Personalmente es un placer volver a compartir espacio con vosotros en en la clausura, ¿no? En el inicio de esta clausura del seminario Ciudades, Estado y Globalización. Repetir, ¿no?, los agradecimientos de la ciudad de Barcelona, pues, a todas las personas que habéis hecho posible este seminario, especialmente, pues, a la Universidad Oberta de Cataluña, que nos ha dado, ¿no?, este empuje también y esta colaboración para generar una alianza ciudad universidad, que nos permite tejer aprendizaje, ¿no?, y conocimiento. También, evidentemente, a las personas en particular que han liderado, ¿no?, la puesta en marcha de este seminario, concretamente a Mireia Belil, a Milela Fiori, a Eva García y, evidentemente, al director del seminario, a Jordi Borja, que también nos parece que es muy simpático y por eso tomamos copas con él. Dicho esto, Esto lo que suena bien. Dicho esto, yo creo que, bueno, la idea de tirar hacia adelante este seminario era fundamental para nosotros, como ciudad de Barcelona, pues tener un espacio donde poder reflexionar, ¿no? Ahora escucharemos algunas de las conclusiones en la mesa redonda que vendrá ahora a continuación de los ponentes que habéis participado en el seminario. Estoy segura que muchas de las ideas que habéis puesto encima de la mesa nos servirán como herramienta útil para afrontar los retos que hoy tenemos como ciudades globales, como ciudades-estado, que es como estamos ejerciendo frente a los retos que tenemos para dar respuesta a las necesidades de los vecinos, ¿no? Y, por tanto, yo creo que es un placer, ¿no?, y un privilegio tener espacios de reflexión para poder debatir. Carecemos habitualmente, además con el ritmo de la administración, carecemos de espacios para reflexionar, estamos muy centrados en el hacer, y a veces ese hacer se tiene que complementar con una reflexión que motive, ¿no?, por qué estamos haciendo esto, y por tanto la reflexión y la acción tiene que ir muy ligadas. Y necesitamos, sobre todo, encuentros como estos para impulsar mejores políticas públicas, ¿no? Es decir, no solo tirar hacia adelante políticas públicas como inercia, sino como aquellas soluciones que realmente se necesitan, como decía, para dar respuesta a las necesidades que tenemos. Yo creo que, además, espacios como este, ¿no?, seminarios como este, nos permiten combinar la reflexión con el compromiso, que van un paso más allá, no se quedan solo en una idea o en una reflexión, sino que plantean compromiso, y yo creo que esto es un aspecto capital porque sabemos precisamente que el valor de vuestra investigación va más allá del objetivo académico, ¿no?, que es el de motivar la transformación de la realidad, es el de ofrecernos esas herramientas útiles para cambiar las cosas. Y esa investigación comprometida es una investigación que nos es aplicable precisamente a la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Y, por tanto, yo volvería, ¿no?, porque lo hice ayer también un poco en el inicio del seminario, a compartir con vosotros un poco la reflexión sobre las ciudades, el poder, su relación con el Estado, ¿no?, y hacerlo precisamente a una idea vinculada estrechamente a la dimensión democrática, ¿no? Yo creo que hoy nos encontramos ante un nuevo fenómeno, el de las ciudades que lideran, el de las ciudades que responden, que asumen los retos de la globalización. Tenemos muchos frentes abiertos en Barcelona, los problemas derivados de los procesos de gentrificación, ¿no?, de problemas de acceso a la vivienda, de garantía del derecho a la ciudad, el impulso también de políticas que frenen los males, ¿no?, a la vida que nos están generando el cambio climático, por ejemplo, y
yo creo que si de nosotros dependiera, como hemos demostrado, de las ciudades en general, hemos tejido muchas alianzas, las ciudades a nivel internacional, a nivel europeo, frente a estas cuestiones. Si de nosotros dependiera, hoy, por ejemplo, en Barcelona ya tendríamos una regulación de los alquileres para que estos dejaran de ser abusivos. Si de nosotros dependiera, ya tendríamos una apuesta mucho más, dijéramos, ambiciosa de la que hemos impulsado, porque hemos creado la primera empresa municipal de generación y de comercialización de energías renovables, pero que sería mucho superior, ¿no? Y que además todo siempre desde una perspectiva del objetivo de conseguir una ciudad justa y de garantizar precisamente que las luchas sean compatibles, ¿no? Que las luchas contra llegar a fin de mes y contra el fin del mundo sean compatibles, ¿no? No anteponer una cosa con la otra, sino de construcción de ciudad democrática y justa. Y creo que precisamente en este sentido, hoy las ciudades somos ciudades-estado globales y estamos ejerciendo ese poder y ese rol. Hemos asumido ese rol por vocación, por obligación, ¿no? Un liderazgo de respuestas de problemas que hoy nos plantea un mundo global, pero que tiene unos impactos y unas consecuencias a nivel local muy reales, ¿no? Muy concretas. Un mundo precisamente donde los estados pretenden seguir ejerciendo el monopolio de la institucionalidad, de las relaciones, de los foros internacionales. Hábitat 3 fue un ejemplo. O sea, nos costó muchísimo conseguir que el derecho a la ciudad fuera un elemento que surgiera, ¿no? En el manifiesto, pero evidentemente donde tuvo fuerza la voz de las ciudades fue en los seminarios alternativos, ¿no? En los espacios alternativos que se construyeron con nuestra participación, no en el seminario de Naciones Unidas, ¿no? Y creo que ese es un elemento central y que responde precisamente a esta voluntad, ¿no? Que tienen los estados de tener este pensamiento homogéneo, ¿no? De decirnos qué debemos hacer, pero no cómo. Ayer lo explicaba muy bien Michael Cohen, ¿no? Sobre todo qué tenemos que hacer, pero sin darnos recursos, sin plantearnos también instrumentos para poderlo hacer posible, ¿no? Y para eso pues ya estamos nosotras, para decidir qué queremos hacer y además decidir también cómo lo vamos a hacer. Por tanto, yo creo que nosotras estamos ejerciendo en este momento este liderazgo, ejercemos de territorio, de base material precisamente de la mayor parte del mundo, somos la referencia política real, la cara, ¿no? de muchas de las situaciones que se dan en nuestro territorio. Y me permitiría la analogía, somos el estado del rostro humano. Somos el estado del rostro humano, entendido no como superestructura tecnocrática, sino como puerta abierta a las soluciones colectivas, aquello que nos permite trabajar conjuntamente para desarrollar esas herramientas y esos instrumentos. Somos, por tanto, el medio y el espacio que hace que lo individual pase a lo colectivo, que lo privado pase a lo público. Somos el primer lugar donde los ciudadanos aprenden la política, la ejercen y hacen política, ¿no? Y, por tanto, yo creo que ahora es el momento, ¿no? También de impulsar una reforma clara que ¿no? Que reconozca el papel histórico de las ciudades, ¿no? No estamos hablando solo a corto plazo, hace muchísimos años, miles de años, que las ciudades hemos sido, ¿no? Precisamente la cuna precisamente de tirar hacia adelante propuestas que hagan posible una mejor democracia, ¿no? Y que planteen esas soluciones a corto plazo. Lo decía ayer, somos la trinchera más cercana al ciudadano y por tanto es necesario que tengamos las competencias, que tengamos los instrumentos, que tengamos los recursos para poder ejercer ese liderazgo, que lo estamos haciendo igual, pero que si lo hiciéramos con todo esto lo podríamos hacer mucho mejor, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que algunas de estas reflexiones han formado parte de todo el seminario. Agradeceros muchísimo la participación, deciros que por parte de la ciudad de Barcelona, y estoy segura que por parte también de la universidad, no nos quedaremos aquí, querremos seguir reflexionando y compartiendo con vosotros espacios para poder plantear muchos más retos y más soluciones, y que por tanto esto sea un primer paso, ¿no? De cómo construir realmente un poder democrático local que tenga suficientemente, ¿no? Reconocido ese papel y ese liderazgo para seguir afrontando los retos globales que tenemos encima de la mesa. Así que muchísimas gracias y ahora también será un placer escuchar al profesor de Sousa. Gracias. Gracias, Jordi, y gracias por acompañarnos en esta sesión de conclusión. El seminario fue muy interesante, muy productivo y con mucha controversia. Quiero empezar con dos puntos claves. Primero fue una crítica
de la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sustentable. Fue los productos de los eventos de los últimos años. Y yo creo que hay una crítica general que Jordi ya notó, es mucho enfoque a la qué y silencio a la cómo. Que no es la primera vez que esto pasó en los foros internacionales, pero yo creo que es una debilidad muy importante de estos eventos y estos procesos. En la crítica del nueva agenda urbana y también del ODS, hay 4 puntos. Primero, hay muchas palabras, pero no hay una jerarquía de objetivos. No hay comentario, este es más importante que otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay una fundación ética de estos documentos, de este pensamiento. No hay valores explicados de manera concreta. Por ejemplo, no hay mención en la nueva agenda urbana de justicia social. ¿Cómo? Es imposible, pero no fue. Y no hay una teoría de la ciudad. No hay una comprensión de causas y efectos. Vamos a tener todo, 22 páginas de comentarios, y muchas palabras repetidas. Por ejemplo, compromiso 54 veces, sustentable 154 veces. Después, a un momento puede dormir bien porque es la misma repetición. Pero yo creo que hay problemas con los documentos. Son documentos negociados por los gobiernos nacionales. Pero el resultado es que los documentos no son concretos. No es un documento de descripción de instrumentos, de medidas a hacer. No hay prioridades. En ese sentido, yo creo que el mundo... Bien, tuvimos este evento, fue interesante y sin duda muy costoso, pero al mínimo no tenemos una agenda de acción. Y sin una agenda de acción concreta, yo creo que es muy problemático. Y para mí, no es la primera vez que escuchamos en el nivel internacional mucho a la qué, poco a la cómo. Yo creo que yo voy a parar en este momento y voy a continuar. Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Creo que uno de los puntos que surgió de la conversación es el carácter políticamente estratégico del derecho a la ciudad. Y eso por varias razones que solamente menciono. En primer lugar, es un nuevo derecho que nos permite profundizar la democracia. Como dijo Jordi Borges, es un proceso de democratizar la democracia, es decir, cómo la profundizamos. Y para eso sirven justamente los nuevos derechos producidos por la imaginación jurídica. En segundo lugar, es un derecho colectivo. Entonces, frente a la visión liberal tradicional que solo ve al individuo y al Estado, permite introducir toda la dinámica de los movimientos políticos y sociales, es decir, todos los conjuntos plurales que viven en la ciudad, y entonces se trata de justamente un derecho colectivo. En tercer lugar, pone en primer plano la idea de igualdad, porque finalmente el derecho a la ciudad es el derecho a gozar de forma igualitaria de la ciudad. Y frente a las brutales desigualdades que vivimos hoy en día, fundamentalmente en Latinoamérica, es estratégico tener un concepto crítico desde la óptica urbana de esta desigualdad. Y en cuarto y último lugar, permite conectar la problemática y el discurso urbano con el derecho internacional de los derechos humanos, que es una práctica jurídica muy profunda, muy poderosa, referida a los derechos que sucede desde mediados del siglo pasado hasta el día de hoy, y que es al menos una de las vías posibles que podemos tener para
todo ese conjunto muy vago, ¿no?, y genérico de palabras que están contenidas en la nueva agenda urbana, es una de las vías posibles, como digo, de darle operatividad, de poder esos valores que están ahí mencionados, pero que no se explica qué hacer con ellos, cómo darle un lugar en nuestra realidad social. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y continuando justamente con esta idea que acaba de presentar Horacio sobre el potencial que tiene el derecho a la ciudad, una de las preguntas del encuentro era si era necesario construir un nuevo pacto social. Y en este sentido, bueno, creemos que en este momento en las ciudades hay dos modelos de ciudad que se confrontan y que coexisten en los gobiernos locales. Uno, el de una ciudad neoliberal, que ha llevado a que las políticas urbanas sean diseñadas y aplicadas con criterios financieros que benefician los intereses de los desarrolladores inmobiliarios y les permiten obtener grandes excedentes y ganancias estratosféricas. Y por el otro lado, esta apelación, este modelo de ciudad, de derecho a la ciudad, que es un modelo que enarbolan los movimientos sociales urbanos. Todos sabemos que es un concepto acuñado por Henri Lefebvre, pero que ha sido resignificado en estas últimas décadas por los nuevos movimientos sociales de las ciudades, y la idea es justamente que enarbolan este derecho a la ciudad para garantizar el acceso y la calidad a los bienes y servicios básicos de la ciudad y contrarrestar de esta manera las grandes desigualdades urbanas que presentan hoy nuestras ciudades. Y en este sentido, pues hacer un pacto significa revisar todas las políticas sociales urbanas para recuperar el contenido social de estas políticas sociales urbanas y construir entonces colectivamente una ruta, un nuevo pacto social que permita ampliar la ciudadanía social. ¿Por qué? Porque justamente se advierte que existe una pérdida de la ciudadanía social en términos de la precarización del empleo y de la falta de un Estado que garantice el acceso a bienes básicos, y pensamos entonces que hay que construir una dimensión urbana de la ciudadanía que haga que la ciudad sea el espacio que iguale oportunidades, que sea el mundo en el cual se puede acceder a bienes y servicios básicos a través de la renovación urbana, de la revalorización del componente de la forma urbana, en la creación del barrio, de la calle, de los cafés, de las asociaciones vecinales, de todo aquello que genera la vida, que da un contexto material para generar relaciones de solidaridad y de identidad en la ciudad. Y para ello se requieren de recursos, y bueno, creemos que ahí sí una de las fórmulas que ha dado Harvey, que es muy importante, es que bueno, estas sobreganancias que se generan a partir de grandes desarrollos urbanos se transparenten, se rindan cuentas de las mismas y se transfieran a las zonas de la ciudad que están degradadas, que requieren mayor inversión pública. Por supuesto que lo ideal sería hacer una reforma fiscal, sabemos las resistencias que existen en todos nuestros países para ellos, pero creemos que transparentar los excedentes que se generan en las mismas políticas urbanas es una primera manera de poder contar con recursos que garanticen que podemos tener una ciudad con mayor justicia social para todos. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora pido que suban a Eduardo Resse, Fernando Carrión y Marcelo Corti, ¿no? Y después sí quedan Margarita Gutman, Andrea Catenacci y Ana Sugrañes, si quieren hacer también algún comentario o algún saludo. Eduardo, en estos tres primeras intervenciones tienen un valor, y yo creo, si no innovador, pues bastante innovador, ¿no? Porque es para que las políticas públicas tengan una base político-jurídica se necesita el derecho también, ¿no? Entonces, la contribución de Horacio Corti ha sido importante, el planteamiento inicial de Michael también, y lo ha aplicado Alicia Sicardi y ahora Eduardo Resse. Por favor, Eduardo.
Bueno, muchas gracias, Jordi. Buenas tardes a todos y a todas. En verdad voy a intentar resumir lo que hemos trabajado con un conjunto de compañeros y compañeras en la Argentina y en varios lugares de América Latina a partir de repensar algunos elementos claves de lo que debiera ser una agenda para una ciudad latinoamericana. Una agenda superadora de estas discusiones que hemos tenido en términos propositivos para la ciudad latinoamericana y de las muchas cuestiones que, por supuesto, forman parte de las posibilidades, de los ejes de intervención. Hemos elegido 8 puntos que solamente voy a nombrar muy rápidamente. La primera cuestión que atraviesa diagonalmente todas las cuestiones en América Latina es cuestionar severamente el modelo de desarrollo que venimos trayendo por lo menos de los últimos 30 años. Un modelo de desarrollo extractivista, un modelo de desarrollo de desposesión, un modelo de desarrollo que vulnera derechos, que además depreda al medio ambiente y entre los cuales los negocios inmobiliarios en la ciudad, junto con los agronegocios, con la megaminería, con la extracción petrolera, etcétera, están devastando el continente de una manera muy importante. Si no empezamos por cuestionar el modelo de desarrollo, mal podemos proponer una agenda para la ciudad latinoamericana hoy y por lo tanto tener una crítica muy radical al modelo actual. La segunda cuestión tiene que ver con la intervención de los poderes públicos en los mercados inmobiliarios. Ya esto, ya es del siglo XIX, digamos, Henry George ya decía que había que redistribuir la renta urbana. A ver, no es ningún descubrimiento de los últimos años. Pero la necesidad de redistribuir la renta en la ciudad, en América Latina, está ligada básicamente a que este es el continente, América Latina es el continente más desigual. Y efectivamente, entonces, los dispositivos urbanísticos de redistribución de la renta son un elemento fundamental para romper una parte de esa enorme desigualdad e injusticia con la cual se produce el territorio, se producen los territorios en América Latina. La tercera cuestión tiene que ver con las formas, con los dispositivos en los cuales las políticas públicas se construyen. Las políticas públicas en América Latina son de una falta de integralidad, de diversidad pasmosa y efectivamente las nuevas discusiones se están cuestionando todo esto. El planeamiento urbano en América Latina es un planeamiento sin actores, sin conflicto, tecnocrático, etcétera, y evidentemente esto ya no soporta ninguna nueva agenda urbana que no cuestione de manera radical esto y sobre todo los nuevos movimientos que traen un viento mucho más fuerte de cambio, como el feminismo, como las diversidades culturales, como las diversidades sexuales, que están pidiendo otras miradas sobre la ciudad y sobre la planificación. La cuarta tiene que ver con la seguridad de tenencias, tiene que ver con la regularización. En América Latina, y esto lo digo muy enfáticamente, hay ciudades con el 60-70% de su población absolutamente informal. Y es en la informalidad donde la vulneración de derechos, donde la cadena de vulneración de derechos se hace más importante. América Latina es un continente donde la normatividad urbana no reconoce al no propietario. La lógica de la propiedad comanda básicamente la distribución de derechos y los únicos que tienen derechos son los propietarios. Los no propietarios, y estoy hablando de ciudades de 70% de familias no propietarias, no tienen ningún derecho en América Latina. Por eso la importancia de esta cuestión, no porque creemos que el título de propiedad es en sí mismo una cuestión demasiado relevante. La quinta cuestión es la participación. La participación entendida como un dispositivo muy claro de construcción social, de fortalecimiento de las organizaciones sociales, de autogestión popular, de organización popular, etc. Es en ese sentido en el cual básicamente es una herramienta y debiera ser un punto clave entonces en cualquier agenda urbana. La sexta es la cuestión de la seguridad democrática. América Latina es un continente violento, pero es un continente violento fundado además en la violencia ejercida por los poderes públicos. Lo peor que le puede pasar en América Latina es dejar la seguridad de los barrios populares en manos de la policía. Es lo peor, porque en general son los socios de las redes de ilegalidad. Con lo cual es muy importante entender, y hay muchas propuestas de seguridad ciudadana que cuestionan la demagogia punitivista de las cámaras, de los botones antipánicos, de las rejas, etcétera, que es básicamente la demagogia de muchas de las ciudades.
La séptima es la cuestión de los desalojos. La cuestión de los desalojos es un caso típico. En la nueva agenda urbana no existe. Y en América Latina mueren decenas de personas por año en cada uno de los desalojos violentos que se hacen. Digo, desalojos, realojos, desplazamientos de población, son un elemento clave para entender de que efectivamente ahí hay mayores vulneraciones de derechos. Y la última es la cuestión de rediscutir todo lo que tiene que ver con el soporte infraestructural. Hemos dejado la discusión de los soportes infraestructurales en manos de las cámaras de la construcción, que lo único que han hecho con esto son grandes obras inútiles para beneficiar a los grandes desarrolladores y no para beneficiar a los sectores populares. Muy bien, muchas gracias. Fernando Carrión, por favor. Muchas gracias, Jordi. Un saludo cordial a todas y todos en esta tarde. En el año 2016 se realizó, como ustedes conocen, en Quito, la tercera cumbre mundial de ciudades organizada por Hábitat de Naciones Unidas. Se realizó en un recinto cerrado, que es el lugar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con un parque que queda al lado, que es un espacio abierto, pero todo esto fue cerrado, fue amurallado para discutir ahí la nueva agenda urbana. Mucha gente no conoce que en ese espacio existía una escultura, un monumento a los derechos humanos, y ese monumento fue derrocado para que Hábitat de Naciones Unidas pueda llevar a cabo esta situación. Una cosa absolutamente paradójica. Y se nos dijo que eso iba posteriormente a Hábitat nuevamente a ser colocado. Pero como los derechos humanos no es algo que tenga tanto peso como todas las inversiones que se hacen sobre la ciudad, pues este monumento nunca fue relocalizado. Un grupo de amigos con los cuales habíamos trabajado durante mucho tiempo, nos empezamos a dar cuenta de que esta reunión que se iba a realizar en Quito iba a tener una serie de problemas. Quizás el más complicado era que se iban a comprometer 196 países, que finalmente fueron 193, respecto de lo que se debía hacer en las ciudades, y que ese compromiso iba a surgir de los organismos de cooperación internacional, principalmente de Hábitat de Naciones Unidas. La impresión que nos dio es que iba a operar esta cosa que siempre hemos dicho, de que hay que pensar globalmente para actuar localmente. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. La cooperación internacional pensó globalmente, los municipios no estuvieron presentes porque ellos no pueden pensar, sino que tienen que actuar localmente. Con lo cual todo el tema de la autonomía, que es un viejo discurso que tiene más ya de 30 años en general, quedó de lado. Y nos muestra que en gran parte de estos organismos de cooperación internacional hay mucha hipocresía, porque se le pide a que se produzcan los procesos de descentralización, pero el rato que ellos tienen que enfrentar los mismos procesos que ellos plantean, pues eso no ocurre. Cuando se necesita que un municipio solicite recursos económicos al BID, al Banco Mundial, a cualquiera de estos organismos, lo primero que hay que hacer es pedirle un cupo al gobierno nacional o que dé los avales del caso para que esté esos recursos dentro del cupo que ese país tiene, de tal manera que los municipios no pueden acceder a una cosa de ese tipo. Entonces empezamos a trabajar, lo hicimos un grupo bastante grande, casi, de lo que yo recuerdo, eran casi uno por país, un representante por país. Después hicimos una cosa más pequeña, terminamos finalmente 9, de muchos de los que estamos aquí. Y no solo que tuvimos estas reuniones de Hábitat 3 alternativo en Quito, en Flaxo, sino que también se llevaron a cabo la producción de un conjunto de libros. Por ejemplo, recuerdo uno que trabajamos a la cabeza de nuestro comandante en jefe, Jordi Borja, donde se le ocurrió una idea que me pareció muy interesante,
que era hacer una especie de entrevista a varios personajes que tienen que ver con la temática de la ciudad para 1, 2, 3 páginas poder hacer una síntesis de su pensamiento. Y aparte de eso, obviamente que también algunos documentos un poco más grandes y lo que finalmente terminó algo así como las conclusiones de Hábitat 3. Un libro que Michael Cohen y Margarita Goodman también trabajaron, que fue una especie de evaluación de lo que se había hecho en términos del hábitat desde 1996 hasta 2016, porque paradójicamente Hábitat tampoco había hecho una evaluación de qué es lo que había pasado en los 20 años anteriores para enmendar, corregir o profundizar. Incluso pues ahí se escuchó que al secretario de Hábitat tampoco le interesaba, porque lo que le interesaba era el futuro, no el pasado. Y entonces no tenía sentido hacer una evaluación. Entonces presentamos alrededor de unos 7, 8 libros en ese contexto. También había uno de Horacio Corti sobre el derecho a la ciudad, otro sobre la evaluación de la investigación urbana en estos últimos 20 años con la cooperación francesa y más. La reunión que nosotros tuvimos fue francamente un éxito, no solo por la presencia de alcaldes que en el otro caso pues no tuvieron el rol que correspondía, sino también la presencia de ciudadanía. Ciudad sin ciudadanía no existe. Y en Hábitat de eso no estaba presente. En el caso nuestro sí hubo esta situación. Entonces llevamos a cabo esto, tuvo un impacto muy fuerte, se publicaron también algunas memorias, se divulgaron por las nuevas redes que existen, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, porque tuvimos la buena idea de montar 40 jóvenes que estaban haciendo doctorados en América Latina para que sean una especie de cronistas de Hábitat 3 alternativo y permanentemente estaban subiendo información a las redes. Ahí en ese momento decidimos que esto no podía quedar ahí y que era necesario que nos reunamos cada 2 años. Esta es la primera reunión que hacemos después de esto. En esta hemos tenido, bueno, como ustedes han escuchado, ya algunos debates de contenido importante y nos estamos planteando hacia el futuro continuar trabajando. Vamos a ver cómo consolidamos esta red. En principio tenemos previsto hacer una serie de debates virtuales que puedan ser incluso globales y hay 2 temas que estamos trabajando. Uno que lo vamos a hacer el 22 de marzo, que le hemos llamado las capitales del socialismo del siglo XXI, que es para ver qué ha ocurrido en Quito, Ecuador, en Caracas, Venezuela y La Paz, Bolivia, que son probablemente los procesos más significativos de América Latina. Después de eso vamos a tener otra que nos parece interesante sobre las ciudades globales, siempre en el marco de la relación local o ciudad-estado, que discutiríamos 3 ciudades, el caso de Londres por el tema del Brexit, que bueno, en este momento mismo es un tema complicado. En segundo lugar estaría el caso de Barcelona en el contexto del independentismo, y en tercer lugar estaría Nueva York para ver qué es lo que pasa con la ciudad de santuario. La idea, pues obviamente, es seguir trabajando en esto y reunirnos periódicamente cada 2 años, que es lo que habíamos previsto, para tener este tipo de discusiones. En esta ocasión, y simplemente para terminar, agradecerle a Jordi, que ha sido de alguna manera la persona que ha estimulado todo este proceso, tanto en el 2016 como ahora en el 2019. Agradecerles a las instituciones que fueron las que hicieron posible esta cosa, como la UOC, el Ayuntamiento de Barcelona y obviamente al CIDOF también. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos dentro de 2 años volvernos a ver en algún lugar del mundo. Muy bien, gracias. Marcelo, si querías decir algo. Simplemente agradecer para muchos de nosotros y nosotras. La ciudad de Barcelona ha sido siempre una fuente de conocimiento, de experiencias, de aprender cosas, de contrastar con nuestras propias realidades. Lo ha sido muchas veces a lo largo de su historia como ciudad y hoy también nos sigue brindando un espejo donde mirarnos o un escenario muy interesante para cotejar proyectos y procesos muy importantes.
creo que Barcelona nos es mucho más útil cuando se plantea así como un escenario de conflicto y de innovación política y de expansión de los límites de la democracia, que cuando en algún momento se la intentó plantear o se la catalogó como un modelo. Me parece que un modelo es algo congelado, una ciudad es algo que está permanentemente en crisis y en renovación y con ganas de mejorar. Y en ese sentido, a Barcelona como ciudad y a las instituciones que nos han convocado, un gran agradecimiento, como asimismo a Jordi. Creo que no hay mucho que agregar después de lo que han sintetizado y lo que sintetizarán nuestras damas en la próxima. Sí, es así, es una orden. Así que simplemente eso. A lo largo de todo este encuentro hemos visto, como suponíamos, que esta tensión entre ciudades, por un lado, estados nacionales o subnacionales o las distintas categorías de lo público, y la globalización, las 30, 40, 50 empresas de la vieja y de la nueva economía que manejan la globalización y que a veces la nueva economía, que se pretende ser muy volátil, como se decía en el momento, se asienta en las ciudades y encuentra circuitos para expresarse en las ciudades y muchas veces para generar muchos problemas. Es realmente uno de los temas que tenemos que tomar, y a pesar de las diferencias y a pesar de que obviamente las relaciones de poder y las relaciones entre la economía urbana, la globalización, los mercados y demás son muy distintos en América Latina, en Europa, en Asia, es claro que hay una constante. Y en esto, para cerrar simplemente, uno de los libros que mencionaba Fernando, que aparecieron con motivo de Hábitat Alternativo, tuve el honor de editarlo junto con Fernando y con Jordi, se llamaba Ciudades para cambiar la vida, y creo, bueno, justamente que en ese conflicto permanente entre el poder del Estado, el poder de los mercados, la globalización, etcétera, las ciudades son el lugar ideal para cambiar la vida, para mejorar la vida, y creo que lo son sobre todo cuando son ciudad abierta, que creo que es una de las cuestiones que sin mencionarse ha aparecido claramente a lo largo de todo este encuentro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Margarita Gutman, que está aquí, Andrea Catenacci o Ana Sugrañes, que no sé dónde está. Si quieren decir algún comentario o algo, alguna cosa, como quieran, y esto depende de ustedes. Y si no, no sé, si no, ¿Tú quieres decir algo? Tal vez O levántate por lo menos, o menos por levántate. Sí. Bueno, Ana. Sí. Ana, ¿quieres decir algo? ¿O no? Eso. Mucho. Bueno. Ante semejante reclamo. Ante semejante reclamo, van a tener que esperar un poquito más. Corto, por favor. Cortito. No. Encima te ponen cortito. Nada, ahora esperan. No, sí, no, porque estamos... Sí. ¿Dónde está? ¿Se fue? No. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Solo plantear entre las diferentes reflexiones que tuvimos estos días, que al menos para buena parte de las ciudades latinoamericanas, la emergencia de nuevas formas de movilización social y de ciudadanía activa son rasgos que
que emergen como centrales para pensar las nuevas formas de relación entre las ciudades y los estados. Tenemos numerosas experiencias en donde es a partir de esas nuevas formas de articulación en que, bueno, es posible captar demandas territoriales que las políticas públicas tradicionales, más centralizadas y sectoriales, no han podido captar en estos últimos años. Y en eso es donde nosotros hemos encontrado, yo hice una presentación en relación a una experiencia particular de la provincia de Buenos Aires en Argentina, pero es solo un ejemplo de alguna manera como con intencionalidad política, de colocar la mirada más en detalle y dándole importancia a esas experiencias transformadoras de resistencia que se dan en el territorio y que logran de alguna manera, junto con gobiernos locales, generar procesos de transformación en las ciudades. En ese sentido aparecía, y creo que quedan algunos aspectos varios, para pensar el contrapunto entre las ciudades europeas y las ciudades latinoamericanas. Para lo que las ciudades europeas son la nueva agenda, como temas de migración, de medio ambiente, de vivienda, tienen como contrapunto en las ciudades latinoamericanas un tema que a nosotros nos atraviesa, que es el tema de la desigualdad y el conflicto distributivo que está en el centro de nuestras agendas. Todas estas, como decíamos, nuevas formas de articulación, de movilización social, tienden a colocar entonces en la agenda de las ciudades nuevas formas de entender las demandas territoriales y las políticas. Es solamente eso que quería... Gracias. Ana Sugrañes, una catalana de origen, pero latinoamericana de corazón. Muchas gracias. Otra vez feliz de estar aquí a la ciudad y que de los tantos elementos que hemos podido debatir en estos días, quiero rescatar algunos elementos que a lo mejor todavía no hemos mencionado en estos resúmenes, y es las dimensiones de rescate de la madre tierra y del respeto al ambiente, porque no lo hemos desarrollado de forma específica, pero creo que lo que vemos ahora en las nuevas propuestas y creatividades desde los territorios y desde lo local es que las nuevas generaciones nos están pidiendo cuentas y que no tenemos absolutamente que responder en esto. Y desde nuestra riqueza de los viejos ante la fuerza de los jóvenes, creo que también la responsabilidad que tenemos del rescate de la memoria como elementos principal de reconstrucción de una ciudad más digna y una ciudad que responda a la dignidad humana. Nada más, pero seguimos adelante, que la lucha es constante. Muchas gracias, Ana. Ana, muy bien. Margarita Guzmán. Me toca furgón de cola terminar esta serie. No preparé nada, pero tengo que primero que nada agradecer a las instituciones y a Jordi el que me hayan invitado a poder compartir estas jornadas. Y quiero agradecerle a Jordi en particular el que haya reconocido y destacado la importancia de las ideas. Cuando dijiste, y yo resoné mucho con ello, que la ciudad nace primero de las ideas y aspiraciones. Y luego desde se diseña, se Neolítico. trabaja, etc. Me pareció, y además dijiste
acerca de la presentación que había hecho, que es más práctico de lo que parece, porque pareciera que no fuera práctico. Y respecto a eso, lo que sí quisiera decir es que también se incluyan las demandas de la sociedad que emergen en el espacio público digital. Nosotros vivimos inmersos en una relación casi cotidiana y casi obscena con las nuevas tecnologías de información, y me da la impresión, y eso es parte del trabajo que estoy haciendo, que con un equipo, por supuesto, que es importante poner sobre la mesa la posibilidad de visibilizar la vulnerabilidad y los problemas y los conflictos de la sociedad que emergen en ese espacio público digital a través de las nuevas tecnologías de la información, que tienen sus pros y tienen sus cons. En particular, como estamos en manos de las grandes corporaciones que manejan todo este sistema, es evidente que aparece un reforzamiento de la discriminación, de la vulnerabilidad y de la pobreza en todo lo que es el manejo de la información y de lo que se puede ver a través de smart cities, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto, si bien se evidencia que hay una profunda discriminación que continúa y magnifica la discriminación que existe en el grueso de la sociedad, también es necesario decir que es posible encontrar grietas en ese sistema corporativo de información para poder dar voz y visibilizar a los que no tienen voz, a los que no son reconocidos, y como no son reconocidos no existen, y como no existen no hay que ocuparse de ellos. Esa ciudad virtual, que se convierte como una segunda naturaleza para nosotros, contiene una discriminación contra la cual nosotros, siguiendo el espíritu luchador de Ana, y que creo que está imbuido en cada uno de nosotros, tenemos que trabajar para hacer que esa posibilidad de visibilización sea una realidad. Es un derecho más, el derecho a ser visible, el derecho a ser reconocido y el derecho a ser persona en la ciudad, también en la ciudad digital. Muy bien. Nada más. Muchas gracias.